Vamos a ir entonces a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Te voy a pedir que abras tu Biblia, ¿sí? En Lucas capítulo 19 vamos a leer en esta noche. Lucas capítulo 19, versículo del 1 vamos a leer hasta el 10, ¿sí? Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10 vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar, iglesia, así por esta palabra. Señor, te damos las gracias por un día más, por tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, Señor. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo sea, ¿sí?, tomando el control, el dominio, la autoridad, Señor, en tu palabra. Señor Padre, en esta noche, que seas tú moviéndote con poder en cada corazón. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo de distracción en esta noche. Amén y amén. ¿Cuántos leyeron conmigo? Sí, es bueno que sí, estaba viendo a algunos hermanos, algo veo, sí, algo veo. Sí. Estaba viendo que algunos hermanos tienen para anotar. Sí, buenísimo, gloria a Dios que tenga para anotar, porque eso le va a ayudar, sí, a crecer. Sí, y sobre todo te va a ayudar a ver, sí, lo que predica el pastor. Sí, que lo que predicamos está en la Biblia. Sí, eso siempre se los enseño, siempre le doy ese consejo: anote y después léalo, ¿sí? Léalo en su casa. Sí, creo que hoy tenemos tiempo para poder, ¿sí?, estudiar e instruirnos en la palabra de Dios, y eso es bueno. ¿Sí? Entonces, quiero predicarte en esta noche, ¿sí? El sermón se llama Date prisa, ¿sí? Vivimos, sí, en un mundo caído, ¿sí? Un mundo corrompido, un mundo, sí, que está lleno de pecados y de inmoralidad, de perversidad y cuantas cosas más podemos ver hoy de lo que está sucediendo, lleno de maldad, ¿sí? Con poco amor, donde sí ya nada importa mucho, ¿sí? Solamente importa yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Cuántos saben que esto es así? ¿Sí? En el mundo está así. Lo podemos ver, sí, con este tiempo de pandemia, este tiempo de que tuvimos de esta enfermedad, esta plaga que apareció, ¿sí? ¿Cuánta gente, sí, se le recomendaba que no fuera a comprar, ¿sí?, tantos víveres, tantos alimentos, ¿sí?, porque no se iba a acabar? Pero la gente pensaba que sí. Entonces dicen: yo tengo la plata, yo tengo los medios, entonces yo me compro yo para mí y para mi familia. ¿Y lo demás? Y tienen que se compre, ¿sí? Ese es el pensamiento que tenemos hoy en la actualidad. Ese es el pensamiento de la gente, ¿sí? Necesita la gente transformar su mente, necesita transformar su corazón, ¿sí? Por eso quiero hablarte, ¿sí?, en primer lugar en esta noche, ¿sí?, de la necesidad de Jesús. Amén. La necesidad de conocer al Señor Jesús. Amén. Todos, ¿sí?, cada una de las personas, ¿sí?, cristianos y no cristianos, necesitamos a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Está conmigo? No es simplemente, como siempre le enseño, ir a la iglesia nada más. Tenemos que tener una relación con el Señor Jesús. O sea, conocerlo, ¿sí?, una comunión, buscar su presencia. Vemos, hermanos, en nuestro texto un hombre llamado Zaqueo. ¿Sí? Si leíste la historia o escuchaste en esta noche, dice que este hombre era un jefe de los publicanos, era jefe, si ya te voy a decir quiénes son los publicanos, pero jefe, es decir, que este hombre tenía una autoridad. Dice también la Biblia, así que este hombre, escúchame, sí, era rico.
¿sí? Ejercía una autoridad y era rico, tenía plata, tenía poder, ¿sí? Ahora, sí, los publicanos, ¿sí? Eran personas así desleales con los mismos israelitas, ¿sí? Eran pagados por los romanos para cobrar así los impuestos a todos los demás judíos. ¿Me vas entendiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Para qué? Para su beneficio propio. ¿Sí? Estos publicanos eran recolectores de impuestos. ¿Sí? Y estaban entre las personas más despreciables de la sociedad en aquel tiempo. Los judíos, los mismos hermanos, lo despreciaban, ¿sí? Porque ellos vivían acá a costillas de ellos. ¿Sí? Pero conmigo, eran traidores, traicionaron a la nación judía. ¿Sí? Ellos se enriquecieron, ¿sí? De esta manera, robándole a la gente, ¿sí? Poniéndole impuestos. Ellos no estaban bien vistos ante los ojos de la sociedad en aquel tiempo, ¿sí? Pero ¿qué quiero, sí, mostrarte en esta noche? Que la historia nos muestra a un hombre que cumplía con todos estos requisitos. Este hombre era ladrón, ¿sí? Era deshonesto, ¿sí? Dice, la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Y él cumplía con todos estos requisitos. Vemos, ¿sí? Pero vemos a este hombre con una necesidad. ¿Sí? La palabra de Dios dice que él pasaba, ¿sí? Jesucristo pasaba por Jericó y que cuando él pasaba por la ciudad dice que a este hombre, ¿sí? Procuraba ver al Señor Jesucristo. Tanto es así que dice que había una multitud por poder leerlo, ¿sí? Que él no podía verlo al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace él para poder ver al Señor Jesucristo? Se sube a un árbol sicomoro, ¿sí? Y busca ver porque procuraba ver, conocer al Señor Jesucristo. ¿Está bien? Seguramente, sí, procuraba verlo, porque la fama del Señor se había extendido en ese tiempo. Sí, Jesucristo había ganado fama por toda la nación. Él venía de resucitar a Lázaro en Betania, sí, venía de hacer milagros de sanidad. La gente cada vez que decían que venía Jesucristo, sí, la gente se agolpaba, quería recibir algo del Señor, sí. Entonces, todas las personas, ¿sí? Buscaban, ¿sí? Algo del Señor, buscaban conocer al Señor Jesucristo. Y este hombre también buscaba algo del Señor, ¿sí? Seguramente buscaba algo, ¿sí? De recibir. No puedo decirte qué con exactitud porque la Biblia no lo dice. Amén. Quizás dinero, quizás prosperidad, no lo sabemos porque recordá que era ladrón, era deshonesto, sí, era rico. Y un rico generalmente lo que más quiere es tener más plata, más dinero. ¿Estás conmigo? No sé si me vas entendiendo hasta ahí. Entonces, hermano, yo no sé, quizá, nada más digo quizá, porque la Biblia no lo dice, ¿sí? Pero lo que sí podemos ver es que en este hombre hay una necesidad de conocer a Jesús, ¿sí? Esa necesidad lo llevó a buscar, ¿sí? Lo llevó a querer verlo, ¿sí? Escuchame, hermano, cada persona tiene una necesidad. ¿Está conmigo? Las personas tienen la necesidad de conocer al Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que llevó a este hombre a tener un encuentro con el Señor? Quizá, como te dije recién, fue querer más dinero, más prosperidad. Quizá fue curiosidad nada más. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que había una inquietud, ¿sí? Había una inquietud de él. Había algo que no le satisfacía. Había una insatisfacción en este hombre, ¿sí? ¿Qué podemos decir con esto? ¿Qué te puedo mostrar con esto? Es que el dinero y el poder no te llenan de felicidad. ¿Está bien? El dinero y el poder no te llenan de felicidad. No te satisface el corazón, hermano, si no te llena el alma, ¿sí? Este hombre era muy rico, dice la palabra de Dios, pero le faltaba algo. ¿Está conmigo? Algo le faltaba a este hombre, por eso quería conocer a Jesucristo. Ese algo que le faltaba lo quería tener, esa necesidad lo llevó a hacer cosas para conocerlo, como te dije recién. Mirá, Lucas capítulo 19, versículo 3 y 4 dice así de esta manera: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Está conmigo? Lo llevó a hacer cosas, a sortear obstáculos, porque la gente, la multitud que estaba en ese lugar le impedía conocer a Jesucristo. ¿Sí? Él sorteó ese obstáculo. ¿Sí? No se quedó nada más con la necesidad, con la intención, con la curiosidad de querer conocer a Jesucristo. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios que este hombre era pequeño, por eso se subió, ¿sí?
a este árbol sicómoro, ¿sí? Porque Jesucristo estaba por pasar por ahí. Él quería ver a toda costa al Señor Jesús. Él quería conocerlo al Señor, ¿sí? Él sube, dice la palabra de Dios. Él está esperando, ¿sí? Y Jesucristo venía y toda la multitud lo rodeaba. Pero ¿sabe qué? Jesucristo, ¿sí? Lo mira y le habla y le dice: Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa, que hoy yo pose en tu casa. ¿Sí? Imagínate nada más para un hombre, ¿sí? Que Jesucristo te hable. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y que te llame nada más y que le diga: quiero ir a tu casa. Esto es tremendo. ¿Está conmigo? Esto es tremendo. Sí, dice la palabra de Dios que entonces Zaqueo, cuando escucha que Jesucristo le habla, desciende a prisa, ¿sí? Y lo recibe con mucho gozo en su casa. Gloria a Dios. ¿Sí? A causa de esto, dice la palabra de Dios, ¿sí? De que Jesucristo habló con este hombre. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que la gente comienza a murmurar. ¿Está conmigo? Comienza a hablar cosas, ¿sí? En contra de Jesucristo, de la acción de Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor había entrado, ¿sí? A posar en la casa de un pecador. ¿Está conmigo? De un traidor, de un deshonesto, de un ladrón. Pero lo que no sabía la gente es que a esto vino Jesucristo. Lo que la gente no sabía y no podía entender es que Él vino por el pecador. ¿Está conmigo? Él vino por el pecador. ¿Está conmigo? Mirá, vamos a leer Juan, capítulo 12, versículo 47. Quiero que leas conmigo, ¿sí? Juan, capítulo 12, versículo 47. Dice la palabra del Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Escuchá, esto quiero que escuches. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No sé si me vas entendiendo que vino Jesucristo. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Fíjate lo que dice el Señor en su palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Está conmigo? Mirá, te voy a seguir, sí, dando algunas palabras, sí, de Jesucristo. Hechos, capítulo 4, versículo 12, palabras de Dios. Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que por Jesucristo somos salvos. No por la Virgen María, no por el Gauchito Gil, por Jesucristo, dice la palabra de Dios. No hay otro nombre. ¿Está conmigo? No hay otro nombre. Es lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, Juan, ¿sí? 3:16. Dice así, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. A eso vino Jesucristo. A eso lo envió Dios Padre, sí, al Señor, a este mundo. Jesucristo no vino a condenar, Él vino a sanar, Él vino a transformar las vidas de los pecadores, Él vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre que se corrompió desde Génesis. Cuando sí, Adán y Eva dejaron entrar a la serpiente, sí, se dejaron engañar. Sí, Jesucristo vino a reconciliarnos con nuestro Dios, con el Padre. A eso vino el Señor Jesucristo. Escúchame, sí, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo de 18 al 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 19. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Está conmigo? A esto vino Jesucristo, a reconciliar al mundo. ¿Sí? Un mundo que se ha alejado de su presencia, un mundo que se ha corrompido. Escúchame,
¿sí? Un mundo que vive desordenado. ¿Está bien? ¿Sí? Zaqueo, ¿sí? Vivía una vida desordenada. ¿Sí? Lejos, muy lejos de los principios de Dios, ¿sí? Una vida de pecador, ¿sí? ¿Cuánta gente sí vive de esta manera? ¿Amén? ¿Cuánta gente vive de una vida desordenada? Escúchame, yo antes de llegar a Jesucristo, mi vida era un desorden. ¿Sí? Mi vida era un desastre, ¿sí? Y creo que cada uno de los que están del otro lugar, ¿sí? Mis hermanos de acá de Toledo, ¿sí? Cada uno de acá, ¿sí? Que están del otro lado, ¿sí? También, ¿sí? Quizás haya tenido una vida desordenada, pero cuando llegamos a Jesucristo todo esto comienza a cambiar. Dios comienza a ordenar nuestras vidas, ¿sí? Dios comienza a darnos orden. Amén. Quizás te está del otro lado, ¿sí? Y tu vida es un desorden. Está viviendo a tu manera, ¿sí? Está viviendo como un Zaqueo. ¿Está conmigo? Está viviendo como un Zaqueo. Déjame decirte que el Señor Jesucristo vino para transformar nuestras vidas, ¿sí? Para llenar nuestro corazón vacío, que muchas veces la queremos llenar con cualquier porquería. ¿Está conmigo? El mundo, ¿sí? La llena con cualquier cosa, ¿sí? Un corazón vacío, ¿sí? Que el mundo quiere llenar con riquezas, cosas materiales, placeres momentáneos. Escúcheme. Droga, alcohol, adulterio, pornografía. ¿Está conmigo? Jesús vino a cambiar esto. Jesús vino a transformar al pecador. Él se acerca al pecador. Sí, de hecho, ¿sí? Por eso estamos nosotros acá en Toledo. ¿Está conmigo? Porque Dios transformó nuestras vidas. Porque un día Jesucristo se acercó a nosotros, ¿sí? Se acercó a nuestras vidas. Escúchame, estuve viendo, ¿sí? No sé si ya te voy a pasar, ¿sí? Las suscripciones, ¿sí? Para otras iglesias de nuestro compañerismo, ¿sí? Estuve viendo algunos videos. Sí, algunos hermanos ya se suscribieron, ¿sí? Estuve viendo algunos videos y algunos testimonios tremendos, ¿sí? De hermanos y hermanas que cuentan, ¿sí? De distintas iglesias, siempre de nuestro compañerismo, ¿sí? Contando testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Está conmigo? Es tremendo lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Pecadores, ¿sí? Sufrimiento, dolor, amargura en muchos hermanos, pero hoy cuentan su testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Escúchame, ¿sí? Dios puede cambiar y transformar todo. Dios puede traer sanidad. Dios puede traer restauración, ¿sí? Reconciliación. A eso vino Jesucristo, ¿sí? Pero hoy en día hay un pensamiento social, un pensamiento global, ¿sí? Hoy en día muchos están juzgando la salvación, ¿sí? Muchos están juzgando la acción de Jesucristo. Escúchame, Él se acercó. Jesucristo se acercó, ¿sí? Y hay personas que siempre, ¿sí? Están juzgando esto. Jesucristo siempre fue juzgado, hermanos, ¿sí? Por esto. Jesucristo fue juzgado por acercarse a un pecador. Mira nada más a Zaqueo. Si la gente comenzaba a murmurar, ¿sí? Él fue mal visto por acercarse, por compartir cosas con los pecadores. Escúchame, cuando te hablo de cosas, no quiere decir que han compartido, ¿sí? Un whisky. ¿Estás conmigo? Compartía cosas, ¿sí? Del Señor Jesús, que ahora lo vamos a ver. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo del 11 al 13, vamos a leer. Mateo capítulo 9, versículo del 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Escúcheme, hermano, ¿sí? Dios ama al pecador. ¿Está conmigo? Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Él vino a limpiarnos de toda maldad. Él vino a limpiarnos, sí, de todos nuestros pecados, sí. Él vino a llamar al pecador, a personas imperfectas que ahora vamos a tocar, no me quiero adelantar, sí. Pero Él vino, sí, a limpiarnos con su sangre preciosa. Escúchame, hay hermanos, sí, hermanos de iglesias,
¿Está conmigo? Y gente de afuera que son como estos fariseos. Siempre están juzgando a Dios. ¿Amén? Siempre están juzgando a la iglesia. Siempre están juzgando al pastor, a los hermanos. ¿Sí? Hay muchas personas que son religiosas, ¿sí? Que no entienden el verdadero significado de la salvación. ¿Está conmigo? O de ser un cristiano. ¿Sí? Hablan de manera creyendo que ellos mismos están sanos, ¿sí? Y la realidad es que no, ¿sí? Jesucristo nos da un gran ejemplo. Escúchenme. Mirá lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Los sanos no necesitan médicos. ¿Amén? Esto es una realidad. ¿Sí? Una persona que está sana, ¿para qué va a ir al médico? ¿Está conmigo? Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Sino los enfermos. ¿Está conmigo? Es una realidad. Si los que están enfermos, sí necesitan ser sanados. ¿Sí? Escúchame, estuvimos viviendo en este tiempo, estamos viviendo todavía el tiempo del coronavirus. ¿Sí? El coronavirus, escúchame bien, hermano, está matando muchas personas. Cada día son más. ¿Está bien? Escúchame, es una enfermedad, sí, tremenda. Pero hay otra enfermedad, ¿sí? En toda la historia, que ha matado y está matando a mucha gente. ¿Sí? Y esta es más peligrosa. ¿Cuál es, pastor? ¿Sí? ¿Cuál es, pastor? ¿Sí? El pecado. ¿Sí? El pecado es la enfermedad que está matando a mucha más gente. ¿Me escuchás? ¿Está conmigo? Entonces, la gente necesita sanar de esta enfermedad. La enfermedad, sí, cualquiera que sea, cualquier enfermedad, hermano, que sea, te incapacita, ¿sí? Y te imposibilita de hacer cosas, ¿sí? El Señor vino por las personas que están incapacitadas, ¿sí? Imposibilitadas, ¿sí? Escúchame, no podemos sanarnos por nosotros solos. ¿Está conmigo? Hay alguien que nos puede sanar. ¿Sí? No podés salvarte por vos mismo, hay alguien que te puede salvar y ese se llama Jesucristo. Solo Jesucristo puede hacerlo, ¿sí? Para eso vino a este mundo, ¿sí? Vamos a leer nuestro texto, ¿sí? No, vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor en esta noche. Escuchá lo que vino Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Está conmigo? Sí. Jesucristo vino a esto, a sanar, a restaurar, a dar buenas nuevas. Las personas se sorprenden cuando una persona que llevaba una vida desordenada, ¿está conmigo?, deja entrar a Jesús en su vida. Las personas se sorprenden, hermanos, ¿sí? Nuestro texto dice en Lucas 19, versículo 7, vamos a leer, mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 19, versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sí? Todos murmuraban y juzgaban al Señor Jesús. ¿Cómo puede entrar en la casa de ese ladrón? En la casa de ese pecador. Escúchame, a Jesucristo, hermano, no le interesa lo que sos. No sé si me estás entendiendo. Si estás del otro lado, a Jesucristo no le interesa lo que sos, hermano. Al Señor Jesús le interesa lo que podés llegar a ser si lo dejas entrar en tu vida. Escúchame. ¿Sí? En nuestra iglesia, en nuestro compañerismo, no miramos la condición de la persona, no miramos cómo entra, hermano, ¿sí? No miramos lo que son. ¿Sabes qué? Nosotros miramos lo que pueden ser cuando dejan entrar a Jesucristo en sus vidas. Nosotros miramos más allá, escúchame, miramos con una visión de lo que Dios puede hacer en sus vidas, de la transformación que puede Dios hacer en sus corazones. Escúchame. Dios se mueve de esta manera. Él llama y visita a las personas imperfectas.
¿Está conmigo? Creo que somos imperfectos, ¿sí? Jesucristo ve mucho más allá, ¿sí? Él usa a personas imperfectas. Yo sí escucho muchas veces, pero yo no puedo hacer esto, pastor, porque yo no sé esto, yo no sé lo otro, no voy a poder avanzar, jamás voy a crecer. Escuchame, hermano, te estás imposibilitando vos solo, te estás frenando vos solo, hermano o hermana. ¿Está conmigo? Jesucristo te quiere utilizar de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él quiere, a través de tu vida, causar un impacto en las personas. Causar un impacto en cada persona. Escúchame, hermano, sí, como lo ha hecho a lo largo de todos estos años. ¿Sí? Escúchame, Noé fue un borracho. ¿Sí? Y Dios sí lo mandó, sí lo escogió para que construyera el arca, sí, y salvara, sí, su familia, sí, y comenzara un nuevo comienzo en la humanidad. ¿Me escuchás? Moisés era un asesino, sí, asesinó a un hombre. Pedro negó a Jesucristo. Escúchame, Pablo perseguía y mataba a cristianos en aquellos tiempos. ¿Sí? El mismo Mateo, ¿sí? Escritor de un evangelio, escúchame, era recaudador de impuestos, estaba ahí involucrado también con este hombre Zaqueo, lo mismo hacían, ¿sí? Escúcheme, Dios quiere utilizar estas personas de esta manera. Escúchame, Dios quiere utilizar tu vida para impactar a otros. O utilizó la vida de estos hombres, ¿sí? Utilizó la vida de estos hombres, ¿sí? Para edificar su reino, para impactar al mundo entero. ¿Está conmigo? Hay cristianos, hermanos, ¿sí? Que se desaniman cuando las personas comienzan a murmurar. ¿Está conmigo? ¿Sí? Comienzan a murmurar de ¿por qué vas a la iglesia? ¿O a qué vas a la iglesia? Comienzan a hablarte en contra de la iglesia. Estás todo el tiempo en la iglesia, todos los días. Escúchame, a la iglesia vamos 1 hora. ¿Está conmigo? Y si vas a una actividad, oración, a los hombres discipulados, evangelismo, son 1 hora, nada más. ¿Sí? Esa es la respuesta que le tenés que dar. No estoy todo el día, sí, en la iglesia. La gente comienza así a murmurar, ¿sí? Y esto sucede mucho entre la pareja, ¿sí? ¿A dónde te vas? ¿Ya te va a la iglesia? Escúchame. Muchas personas comienzan a murmurar, ¿sabes por qué? ¿Sí? Porque están viendo un cambio en tu vida. ¿Sí? El enemigo las utiliza para, ¿sí?, frenarte. El enemigo las utiliza, ¿sí?, para que no sigas avanzando, para que no sigas cambiando, ¿sí? Ahora ya no insultás, no, ¿sí?, haces lo que hacía antes. Antes escuchabas Cuarteto, La Mona, no sé, ¿sí? Ahora ya estás escuchando música cristiana. Escúchame, quiero creer que estás escuchando alabanza y adoración de Dios ahora, ¿sí? Amén. Ahora le estás hablando a la gente de Cristo, ¿sí? Y eso se nota. ¿Está conmigo? La gente lo ve, ¿sí? Escúchame, ¿sí? Vas a ser juzgado. ¿Está conmigo? Vas a ser juzgado, ¿sí? Pero no te desanimes. Jesucristo fue juzgado primero. Jesucristo fue condenado, ¿sí? Y podrás recibir muchos ataques que vienen del infierno. Escuchame, hermano, ¿sí? Muchos van a decirte, ¿a qué vas a la iglesia? Vos sos igual que yo, ¿ahora qué te haces? Te vas a golpear el pecho nada más. Oh, esa corbatita. ¿Estás conmigo? ¿A qué te pone corbata si siempre igual? No cambia. ¿Qué te hace cristiano ahora? ¿Qué me va a decir vos lo que tengo que hacer? ¿Estás conmigo? Escúchame. Van a decir, sí, mira, ahora escucha música cristiana. ¿Qué va a posar Jesucristo ahí? Esas personas que te juzgan no están entendiendo algo, ¿sí? Que dejaste entrar a Jesucristo tu vida, que dejaste entrar al Señor a que pose en tu casa. Es un grave error, ¿sí?, de parte de ellos, ¿sí? Quiero enseñarte una cosa, ¿sí?
para que no te suceda lo mismo que le sucede a muchas personas. Escúchame, para que estés atento. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, para que aprendas y entiendas que nunca hay que juzgar. ¿Está bien? Mirá, Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. No sé si me estás entendiendo, ¿sí? No juzguéis, porque como juzgás, Dios te va a juzgar. ¿Estás conmigo? Como juzgás a otro, como las personas juzgan a otro, Dios lo va a juzgar. Escúchame, si la gente no entiende que Jesús llegó a tu vida, la gente no entendía que Jesucristo llegó, sí, a la vida de Mateo, a la casa de Zaqueo, perdón, para transformar su vida por completo, ¿sí? La oportunidad, hermano, ha llegado en esta noche, ¿sí? Date prisa. Date prisa si estás escuchando del otro lado ahí en el canal de YouTube, o estás escuchando ahora en vivo como lo estamos haciendo con los hermanos de Toledo. Date prisa, ¿qué estás esperando? ¿Estás conmigo? Es tiempo de preparar tu casa, porque Jesucristo quiere posar sobre ella, quiere estar ahí en tu hogar, en tu familia. ¿Sí? Cuando dejas entrar a Jesucristo todo cambia. Cuando dejas entrar a Jesucristo, todo comienza a ser diferente. Tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar, sí, comienza a cambiar. Tu visión ya es otra. Fíjate, sí, lo que le sucede a Zaqueo cuando deja entrar a posar a Jesucristo en su vida. Mira, vamos a leer, sí, nuestro texto, Lucas capítulo 19, versículo 8, dice la palabra del Señor de esta manera. 19, versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí? Escúchame, ¿sí? Su vida comenzó a cambiar. ¿Sí? Él comienza, lo primero que hace es reconocer a Jesucristo como su Señor. Fíjate lo que dice él, dice en el versículo 8, dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Sí? Él lo está reconociendo a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Cuando Él deja entrar en su vida, lo reconoce. ¿Sí? Este es el fruto del arrepentimiento. Comienza a reconocer a Cristo, su mentalidad comienza a cambiar, su visión comienza a cambiar. ¿Sí? Antes, fíjate, sí, que Él no pensaba en los pobres. Él les robaba. ¿Está conmigo? Antes no pensaba en los pobres, ahora quería darles sus bienes. Y no tan solo eso, escúchame, sí, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, cuadruplicado. ¿Sí? Él tuvo un cambio radical. ¿Qué te quiero decir con esto? Él tuvo un cambio instantáneo, momentáneo. Escúchame, ¿por qué? Porque él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él tuvo un encuentro con Jesucristo, sí. Jesucristo quería posar, sí, en su casa. Y Él le abrió sus puertas. Él le abrió sus puertas, Él lo dejó entrar al Señor, sí. Cada persona, hermano, toma la decisión de dejar entrar a Dios en su vida, en su casa, en sus hogares. Dios quiere hacerlo, pero cada persona es la que toma la decisión. ¿Está conmigo? No sé si me entendés hasta ahí. Sí. Lo que Dios quiere de ti, ¿sí? Es que si no estás viviendo una vida correcta, lo dejes entrar en tu vida. Esto es lo que está queriendo Jesucristo en esta noche. ¿Cómo está tu vida? ¿Está ordenada? ¿Está desordenada? ¿Está lejos de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Escúchame. Vamos a leer Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor. Esto es lo que quiere el Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas
piedras. ¿Qué te quiero mostrar? Lo que dice el Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Y no comencéis a decir dentro de vosotros, o sea, no comencéis a decir otra cosa, ¿sí? A meter excusas. Eso es lo que está queriéndonos decir el Señor. El fruto digno de arrepentimiento es el reconocimiento del pecado. ¿Sí? Es el reconocimiento, ¿sí?, de que no estás viviendo bien tu vida. ¿Sí? Es un cambio real. Escúchame. Muchos, ¿sabes qué? Vienen a la iglesia, ¿sí? Se arrepienten, se quebrantan, ¿sí? Pero salen de la iglesia y comienzan a hacer exactamente lo mismo que hicieron antes de arrodillarse y entregarse a Dios. ¿Escuchás? No sé si me vas entendiendo, ¿sí? Vuelven a hacer lo mismo que antes. ¿Sí? Dios se quebrantan delante de Dios, pero vuelven a sus casas o salen nada más a la iglesia y comienzan a discutir, a pelear, a un montón de cosas, a insultar, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Frutos dignos, dice el Señor. Escúchame, estaba hablando hace bastante con un hermano, ¿sí? No de acá de nuestra iglesia, de aquí de Toledo, y me supo decir, ¿sí? Un hermano de sangre, ¿sí? Mi hermano. Y me supo decir que en su trabajo tenía un compañero que era cristiano, ¿sí? Un cristiano light, ¿sí? Un cristiano tranqui, ¿sí? Era cristiano los días domingos nada más, ¿sí? Toda la semana se mandaba un par de moquillas, ¿sí? Y total, ¿sabes qué le dijo a mi hermano? Total, yo voy el domingo y me arrepiento, dice, y Dios me perdona. ¿Está conmigo? Pero eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso es jugar con la palabra de Dios, eso es jugar con Dios. Escúchame, podés equivocarte, podés fallarte, pero tenés que siempre tratar de no volver a cometer los mismos errores. ¿Está conmigo? No sé si me vas entendiendo. Hasta ahí, ¿sí? El arrepentimiento, hermano, es un paso de fe. La fe va acompañado de obras. ¿Sí? La fe va acompañado de obras. Escúchame, Zaqueo entendió esto. Él se arrepintió, ¿sí? Él dijo, me arrepiento, sí, Señor, reconoció a Jesucristo, voy a dar mis bienes a los pobres. ¿Sí? ¿Qué hizo ahí? ¿Sí? Reconoció a Jesús como su Señor y comenzó a hacer obras. Darle los bienes a los pobres y a aquellos que le había robado, a devolverle cuadruplicado. ¿Está conmigo? Mirá, Lucas 19, versículos 9 y 10, dice, mirá lo que le dice el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escúchame, sí, Jesucristo, sí, dijo, la salvación ha llegado a esta casa. La salvación llegó a la vida de Zaqueo. Escúchame, cuando la salvación llega, no a Zaqueo no le interesó la gente, ¿sí? Lo que diría la gente. ¿Sí? Esta es la verdadera salvación. ¿Sí? No, que no te interese lo que la gente dice a tu alrededor. Escúchame, ¿sí? A Zaqueo no le importó dar sus riquezas. ¿Sí? No le importó quedar en la quiebra. ¿Sabes por qué? Porque él experimentó algo mucho mejor. Experimentó la salvación, experimentó, ¿sí?, un encuentro con Jesucristo. Eso fue lo que llenó su corazón. Lo que le faltaba era conocer a Jesucristo y estar salvo. Él abrazó su salvación. No le interesó su economía. Escúchame, dejó atrás su vida para comenzar una nueva con Jesucristo. Y vos también tenés que hacer esto. Vos también tenés que experimentar algo mejor. ¿Sí? Esto es lo que te falta, Jesucristo. Pero pastor, yo hace años que estoy en la iglesia, yo ya sé, ¿sí? Quizás esto es lo que te falta realmente, conocer a Jesucristo. ¿Sí? Es fácil, ¿sí?, decir yo creo en Jesús. ¿Sí? Pero es muy distinto creerle al Señor Jesús. ¿Estás conmigo? En esta noche necesitas creer y que Dios puede suplir, ¿sí?, eso que te está faltando, ese vacío que hay en tu corazón. ¿Sí? Es una decisión personal. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Sí? Date prisa. Date prisa
porque la salvación ha llegado a tu casa. Vamos a orar, iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a buscar la presencia de Dios. Aleluya, Jesús. Oh, rastarabashios, tororororo, bobo, shandararara, masikan, tororo, shastararararara. Oh, aleluya, Señor, te alabamos. Oh, aleluya, Señor Jesús. Ahí donde estás, hermano. Cerra tus ojos, comenzá a buscar la presencia del Señor. Comenzá a buscar su Espíritu. Comenzá a buscar algo mejor. Dios puede darte algo mejor. Zaqueo, sí, era un hombre deshonesto. Era un ladrón. Era un traidor. Y como él tenemos muchas personas. Testimonios de muchas personas, Noé, borracho. ¿Está conmigo? Pablo, sí, perseguidor de la iglesia. Y así tenemos muchos testimonios. Sí, muchos testimonios de hombres, sí, que eran imperfectos. Hombres pecadores. Pero no tan solo lo tenemos en la Biblia. Tenemos testimonios dentro de la iglesia. Hombres que eran borrachos, hombres y mujeres borrachos, andaban en la droga, en el alcohol y en tantas cosas más, pornografía, adulterio, perversidad. Y Dios ha transformado sus vidas. Dios escogió a cada una de estas personas, porque no son testimonios nada más bíblicos, sino hoy vemos testimonios reales. Yo soy un testimonio real de lo que Jesucristo hizo en mi vida. Aquellos que me conocen, sí, pueden decir amén. Aquellos que me conocen cómo era mi vida, saben que no estoy mintiendo. Pero quiero sacarme un poco de mí, poner un poco al costado. Porque aquí nada más quien tiene que tomar todo el control, todo el enfoque es el Señor Jesucristo. Porque sin Él no somos nada. Sin Él no hay ningún cambio. Sin Él vivimos una vida desordenada. Jesucristo vino esta noche a tu casa. Él quiere posar sobre ella. Ahora nada más es tu decisión. Y vamos a orar en esta noche. Vos del otro lado y yo desde acá. Vamos a orar y vamos a hacer una oración. Quiero que ores conmigo en esta noche. Y repitas así. Señor Jesús, yo en esta noche vengo delante de tu presencia y yo reconozco que soy un pecador, que yo he fallado en contra de ti y de tu palabra. Señor, perdóname. Yo me arrepiento de todo mal. En esta noche yo te recibo como mi Señor y como mi único Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos, sí, en esta noche. Gracias por estar, sí, del otro lado. Sí, gracias por seguirnos y por apoyarnos en este tiempo, sí, en la obra de Dios. Sí. Ya sabes, sí, compartí este link, sí, ingresar también a nuestro link, dale un me gusta con el dedito, ¿sí? Y bueno, invitamos a gente, compartirlo para que gente se pueda suscribir, ¿sí? Y podamos alcanzar, ¿sí? Lo que necesitamos. Nos falta mucho todavía, pero en algún momento vamos a llegar, ¿sí? Compartirlo.
¿sí? Compartilo. Vamos a orar, iglesia, sí, nos vamos a despedir de este lugar, pero no a la presencia de Dios. Padre, Señor, en esta noche te damos las gracias por un día más, por tu amor, tu misericordia. Dios mío, le pedimos que bendiga, Señor, esta noche. Señor, a cada uno de mis hermanos, bendiga a todos aquellos que están del otro lado, Señor, escuchando y viendo tu palabra, Señor Dios de Israel, en el nombre de Jesús. Yo bendigo este tiempo, bendigo a mis hermanos, le damos las gracias, Señor, y este pueblo una vez más te dice amén. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima.